Hey amigos, ¿qué tal? Yo soy Iván, esto es Encontrar su voz. Qué gusto me da poder estar aquí con ustedes. En este podcast trato de tocar temas vulnerables del corazón, temas que son difíciles de responder, temas que todos sentimos pero que no siempre dialogamos, no siempre verbalizamos. Y hoy es uno de esos temas, de cuando Dios no contesta nuestra oración. Y es algo que a todos nos pasa. Todos en algún momento estamos creyendo por algo que Dios intervenga en nuestras vidas, que intervenga en la vida de un familiar, que traiga salud, que nos resuelva algún problema, alguna emergencia, alguna situación. Si crees en Dios, es natural pedirle ayuda, pedirle algo en oración. Y por supuesto, la Biblia nos invita a pedirle a Dios, a traer nuestras peticiones delante de Él. La Biblia nos dice que Él es un buen padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Sin embargo, todos nos encontramos en muchas ocasiones delante de una situación donde parece que Dios no contestó nuestra oración. Aunque hicimos todo lo que supimos hacer, aunque le pedimos, aunque oramos, tal vez oramos muchísimo, tal vez usamos nuestra fe, tal vez varias personas se unieron con nosotros en oración y aparentemente no resultó. Aparentemente Dios no contestó nuestra oración. Y este tema sé que es muy sensible para varios, más si estás pasando por eso justo ahorita. Se siente como un balde de agua fría hubiera caído sobre ti. Como si toda la fe que tenías entrara en un shock, entrara en un momento de ¿qué pasó? No entiendo, no comprendo. Y es tan difícil recuperarse de un momento donde tu fe no produjo un resultado. Es muy difícil recuperarse de un momento en donde tenías tanta fe y seguridad que Dios iba a contestar tu oración y no resultó así. Ahora tengo mucho cuidado en decir que Dios no contestó porque creo yo que casi siempre Dios sí contesta, pero no contesta de la forma que nosotros esperamos. Por eso digo que parece que no nos contestó, pero habiendo aclarado eso, voy a continuar diciendo como si Dios no contestó, aunque creo que contesta, pero de forma diferente. Pero para nuestra perspectiva, para nuestros ojos, Dios no contestó. En este capítulo quiero hablar de qué hacer después de haber vivido esta experiencia de que Dios no contestó tu oración. No quisiera hablar de por qué Dios no contestó, porque hay tantas variables. Hay tantas situaciones y tantas cosas de por medio que sería muy complicado y muy extenso tratar de encontrar la razón específica por la que Dios no te contestó. Porque de verdad hay una infinidad de razones por la cual una respuesta de Dios puede ser postergada, puede ser detenida o simplemente por la cual Dios no contestaría. Y aún si lográramos encontrar por qué Dios no contestó tu específica oración, pienso yo que no ayudaría tanto como uno pensaría. No traería el consuelo a tu corazón como crees que lo haría. Probablemente nos haría sentir más mal, darnos cuenta que, híjole, no me contestó porque yo hice esto mal o esto pasó o esto que estuvo fuera de mi control. Tal vez se sentiría algo injusto. Pienso que no es tan productivo el tratar de indagar por qué Dios no contestó. Dios tendrá sus razones, pero pienso yo que es más productivo el qué hacer después de vivir una experiencia donde Dios no contestó tu oración. Porque cuando te cae ese balde de agua fría, te cae ese shock emocional, esa herida a tu fe donde dices, ¿qué onda, Dios? ¿Qué pasó? Te sientes decepcionado, te sientes defraudado, piensas, pusiste toda tu fe y nada resultó. Tienes dos opciones. Tienes la opción de deprimirte, de ofenderte con Dios, de cuestionar tu fe, de cuestionar a Dios, empezar a aflojar nuestro servicio a Dios, empezar a aflojar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional. O tenemos la otra alternativa de buscar cómo seguir adelante a pesar de lo que sucedió. Y en realidad nada ganamos con ofendernos con Dios, tirar la toalla. De verdad que los únicos que salimos perdiendo somos nosotros. Y te lo puedo decir por experiencia.
Yo muchas ocasiones en mi vida me he llegado a ofender con Dios. He vivido oraciones no contestadas y cada vez que escogía abrazar el desánimo, abrazar la ofensa, empezar a soltarle a mi tiempo de oración, en realidad el único que perdía era yo. Dios no perdía nada. Dios, seguía siendo soberano. Él no necesita de mí. Yo soy el que necesito de él. Entonces, en realidad, el único que salía perjudicado en ofenderse con Dios soy yo. Y no quiero desvalidar lo que viviste, desvalidar tu experiencia. Créeme que entiendo lo difícil que es volverte a poner de pie después de una caída tan fuerte, de que Dios no contestó tu oración. Pero con mucho amor y mucho cuidado quiero animarte a que busquemos qué hacer para continuar. Y de verdad quiero ayudarte en cuestiones muy prácticas de qué hacer para volverte a levantar, qué hacer después de que Dios no contestó tu oración. Y no es nada más de levántate, corre ya. Hay una serie de cosas que te pueden ayudar a volverte a levantar, a volver a restaurar tu fe y a poder continuar a pesar de lo que has vivido. Entonces, el primer paso que yo recomiendo tomar después de que Dios no contestó tu oración es, número 1, no te ofendas con Dios, sino cree genuinamente que Él sigue siendo bueno. Dice Job 1, verso 21 y 22 que después de todo lo que le pasó a Job, después de que murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, se le fue la salud, estaba angustiado, en dolor, estaba deprimido, dice que después de todo eso, Job no pecó porque no culpó a Dios. De hecho, de ahí viene la frase que Dios dio, Dios quitó, su nombre sea bendito. Job, sin saber mucha teología, él pensó que Dios había quitado, que en realidad no fue Dios quien lo quitó, sino sabemos que fue el diablo. Pero aún Job en su, ignorancia del mundo espiritual, Job no pecó porque no culpó a Dios, sino siguió creyendo que Dios es bueno. Porque déjame decirte que si tu creencia en Dios es con la condición que te vaya bien, si tu creencia en Dios es con la condición que Dios cumpla tus expectativas, es una perspectiva, perdóname, pero muy limitada, porque Dios no siempre cumple nuestras expectativas como queremos. Dios no siempre contesta como queremos, porque dice la Biblia que Dios nos prueba como el oro. Y no es una prueba para ver si fallas. Uno no prueba el oro porque está dudoso si es falso o verdadero. Uno pasa el oro por fuego para sacar lo puro que hay dentro, para sacar lo genuino y lo valioso que tiene por dentro. Pero para poder sacar lo puro y lo genuino del oro, necesitas pasarlo por fuego. Y así Dios nos prueba a nosotros de la misma manera, nos hace pasar por fuego, nos hace pasar por desiertos, no para ver si fallamos y no para quebrarnos, sino porque sabe que es la única forma que puede salir lo genuino, que puede salir lo bello, puede salir lo puro que depositó dentro de nosotros, solamente a través del fuego. Entonces nuestra perspectiva de Dios no debe ser que Él es bueno siempre y cuando cumple mis expectativas. Nuestra perspectiva de Dios no debe ser Él es bueno siempre y cuando contesta mis oraciones o siempre y cuando a mi vista parece que todo va bien. Nuestra perspectiva de Dios debe de ser que Él es bueno en las buenas y en las malas, aun cuando me duele muchísimo, aun cuando genuinamente no lo entiendo, aunque me siento desgarrado emocionalmente, espiritualmente por lo que viví, aún así trato de entender que Dios sigue siendo bueno, porque nos hace pasar por fuego para sacar lo puro y lo genuino dentro de nosotros. Qué bueno fuera que las victorias, qué bueno fuera que las oraciones contestadas sacaran la pureza, el oro que tenemos dentro. Pero la realidad es que no es así. Si Dios siempre contestara nuestras oraciones, probablemente nos volviéramos hijos muy caprichudos o hijos muy malcriados. Pienso como en una mamá que consiente a sus hijos, que los atiende, se desvive por ellos.
Pudiera llegar el caso si los hijos se acostumbran a que su mamá los trate como reyes, pudieran empezar a faltarle el respeto, a exigir que los atienda en vez de agradecer la bondad de su mamá que los atiende súper bien. O de la misma forma, una esposa que se desvive por su esposo, que lo atiende como rey. Eventualmente el esposo, si no tiene cuidado, puede empezar a exigirle o a menospreciar que su esposa lo trata tan bien. Porque así somos como humanos. Los regalos, aunque sean tan valiosos, entre más los recibimos, más los menospreciamos y más los empezamos a exigir. Por eso no valoramos que Dios nos da otro día de vida. Por eso no valoramos que Dios nos permite seguir con salud. Por eso no valoramos todos los pequeños regalos. Cuando nos dicen, da gracias por la vida, da gracias por la salud, casi, bueno, yo antes hacía ojos para arriba con que, ay, qué enfadosos, como que qué cliché. Pero en realidad no fue hasta que Dios me probó mi salud, la salud de mis hijos, hasta que no estuvo en riesgo la vida que tengo, la vida que tienen, hasta que no estuvo en riesgo todo lo que tenía, hasta ahí fue que empecé a valorar la salud, empecé a valorar cada día de vida que tengo. Hasta que no pasé por el fuego, empecé a valorar. Y así somos. Así que cualquier fuego que atravesamos, aunque es difícil y muy profunda la herida, es necesario para poder continuar, no ofendernos con Dios y saber que Dios sigue siendo bueno, porque sabe que eso saca el oro y lo puro que está dentro de nosotros. El siguiente paso, el paso número 2 de qué hacer cuando Dios no contesta tu oración, yo recomiendo que los fracasos del pasado no te hagan dudar o no te hagan creer menos en su palabra, en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de creer menos en tu perspectiva o creencia de Dios, sino que no te hagan creer menos en su Biblia, en su palabra. Yo pasé a finales del año pasado y a principios de este año un proceso muy fuerte en la salud de mis hijos, en mi familia, en mi casa, donde mis hijos se enfermaban muchísimo. Cada semana, cada 2 semanas se estaban enfermando. Los llevé múltiples veces al hospital, los llevaba al doctor cada rato y parecía que nunca mejoraban. Incluso gente me llegó a preguntar como que ¿por qué se enferman tanto en tu casa? Casi me decían como si estuviera haciendo algo mal o si no tuviera fe porque se siguen enfermando. Y sé que nuestra naturaleza es querer condenar, querer decir, seguramente estás haciendo algo mal. Pero genuinamente estaba haciendo todo lo que podía hacer. Oraba por mis hijos, hacía confesiones de fe, declaraciones de fe, hacía actos proféticos, ungía mi casa con aceite, ungía sus frentes con aceite, reprendía al enemigo, clamaba por misericordia, hacía todo lo que sabía hacer. Y genuinamente en el momento nada funcionaba. Siendo sinceros, lo único que funcionaba en el momento era la medicina. La medicina los curaba momentáneamente. Pero curiosamente, en ese desierto, en ese proceso tan frustrante que estaba tan cansado de clamaba tanto y sin ver resultados que llegué a un punto donde le dije, Dios, ya no sé qué hacer. He clamado, he hecho todo lo que humanamente, intelectualmente sé hacer. Como que me rindo, Dios. Me rindo por completo. No voy a dudar de ti. No me voy a frustrar contigo. Tú eres bueno. Yo creo que eres bueno. Así que me hizo entender el desierto, que no es mi palabrería. No son las frases que digo. No es que dije una oración específica, sino no está en mi poder sanar a mis hijos. No está en mi poder el ver la mano de Dios, el ver el resultado de Dios. Me hizo rendirme por completo y decir, Dios, me rindo. Confío 100% en ti. No confío en mis habilidades. No confío en mi conocimiento. No confío ni siquiera en mi fe. Confío en que tú eres bueno y tú los vas a sanar. Y yo sé que ya los sanaste. Y no fue hasta que llegué a ese rendimiento total que se acabó el proceso. Que mis hijos viven sanos. Ya no se enferman como se enfermaban antes. Que dejamos de ir al hospital, a las visitas del doctor, porque ya no lo necesitaban. Pero no fue hasta que hubo un rendimiento total. No pensaba, híjole, se van a enfermar esta vez como se enfermaron la vez pasada. Híjole, ya no voy a orar porque siempre que oraba no resultaba.
sino cada vez como que mi fe se arraigaba más en Dios. No tiene mucho sentido lógico ni intelectual, pero el desierto produce algo en tu ser que te hace aferrarte más a Dios. Y no es por intelecto, perdón. Es como un sentir que nace dentro de tu espíritu. Y aplicado a tu vida, si es en tu salud, en tu economía, en tus relaciones, cualquier situación que estés viviendo. No permitas que los fracasos que has vivido te hagan dudar de la palabra de Dios, te hagan dudar de sus promesas, sino que pueda producir dentro de ti un aferramiento a su palabra, que te puedas aferrar más a su palabra. Pero pienso que eso no llega hasta que hay un rendimiento total, donde digas, Dios, ya intenté y no pude. Clamé y no resultó, pero como que decir, me rindo completamente a ti. Yo sé que eres bueno y yo sé que tú vas a obrar de acuerdo a tu bondad, que es muy grande. Y así, simplemente. Y cuando vuelvas a enfrentar tus problemas, tus situaciones, cuando ores y le creas a Dios, no creas con el filtro o con la cicatriz de tus heridas pasadas, sino que puedas aferrarte más a Dios. Si has orado tantas veces por tu salud y nunca ha resultado, que esas cicatrices no filtren tu fe, sino te hagan arraigarte más en Dios, porque hubo un rendimiento total. Hubo un rendimiento de cuando todas tus armas fallaron, de alguna forma pudiste rendirte a Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Te cedo el control total. Yo no puedo. Y ese rendimiento produce una fe donde te arraigas en Dios, que aun cuando no ves lo que crees, dices, ¿sabes qué? No sé cómo, pero sé que Dios me va a responder. Sé que Dios lo va a resolver. No sé cómo, no sé cuándo. Y probablemente no sea como yo esperaba o como yo pensaba, pero Dios va a responder. Pero no es por intelecto, porque intelectualmente no tiene sentido. Surge dentro de ti cuando hay un rendimiento total. Porque si no lo hacemos así, si no nos rendimos por completo a Dios, cada vez que ores, esas voces de fracaso en el pasado te van a hablar. Te van a decir, ¿para qué oras? Si siempre que has orado nunca ha funcionado. ¿Para qué oras? ¿Para qué le pides a Dios si Dios nunca te ha contestado? Esas voces siempre te van a hablar y te van a impedir creer. Pero cuando te rindes por completo a Dios, esas voces ya no tienen poder. Esas voces ya no tienen efecto sobre tu vida, porque te rindes y entras en una confianza, en una paz, donde dices, no lo entiendo, Dios, me rindo. Ya no tengo fórmulas, ya no tengo estrategias. Simplemente confío a ciegas que tú vas a responder. Y en esa vulnerabilidad y confianza con Dios te permite volverle a creer como niño, volverle a creer a pesar de todos los fracasos que has vivido. Pero surge de un rendimiento total. Y así tus fracasos del pasado no filtran o no te hacen dudar de su palabra, sino te hace anclarte aún más y aferrarte más a sus promesas y a su palabra. El paso número 3 que yo recomiendo cuando Dios no contesta tu oración es: aprovecha el desierto. Aprovecha este hoyo emocional para acercarte más a Dios. Y sé que probablemente es lo último que quieres hacer. Probablemente sientas tanta ofensa hacia Dios. ¿Por qué Dios me permitió vivir así? Tanto que le clamé, hasta a veces me atrevo a decir, como que tantos años de servicio que le he dedicado a Dios, tanto que he hecho por Dios, y me dejó abajo de esta forma. No eres el único que lo ha pensado. Yo también lo he pensado. Y surge una ofensa, una desconexión con Dios. Y lo último que quieres es orar más. Lo último que quieres es consagrarte más a Dios. Quieres alejarte lo más posible de Dios sin ir al infierno. Pero te animo a que aproveches el desierto para acercarte más a Dios. Me atrevo a decir, tu desierto no terminará hasta que aprendas a acercarte más a Dios. Y tal vez creías que ya estabas completamente consagrado a Dios. Tal vez creías que ya le diste tu todo a Dios. Pero siempre hay más. Siempre le puedes dedicar más tiempo en oración.
Siempre le puedes dedicar más tiempo de lectura y devocional. Siempre hay áreas en tu vida que puedes entregarle más, consagrarte más. Siempre hay más que le podemos dar a Dios. Te animo que en este desierto busques acercarte más. Y créeme que acercarte más a Dios en el desierto es donde surgen los cambios más grandes en la vida de uno. Es donde hay una transformación, casi una metamorfosis en una persona. Cuando te acercas a Dios en el hoyo. Porque acercarte a Dios cuando todo va bien es bonito, es bueno, pero no hay dimensión, no hay profundidad. Acercarte cuando estás en un desierto, cuando acabas de vivir un proceso tan difícil, es un cambio radical en tu carácter, en tu persona, que te calibra para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y probablemente la razón que Dios permitió que esto suceda es porque quiere que te acerques más a Él. Porque a veces solamente así nos acercamos a Dios. Solamente cuando ocupamos ayuda, nos acercamos más a Él. Dios nos desarma de todas nuestras estrategias, de todas las ideas que teníamos, de todas las formas, todas las fórmulas, para que no tengamos a dónde correr, más que acercarnos a Él y rendirnos por completo a Él. Genuinamente creo que cuando aprendemos a acercarnos más a Dios en el desierto, es cuando termina nuestro proceso. Y aún si no terminara, el acercarte a Dios en el desierto son las transformaciones más grandes que uno puede llegar a ver en su vida. El proceso de Job no terminó hasta que él se rindió por completo a Dios. Su proceso fue largo, su proceso fue de meses. Llegó a un punto en donde Job se jactaba de que él era justo. Pero no fue hasta que Dios lo confrontó y que Job se rindió y dijo, perdóname Dios, yo hablaba de lo que no sabía. A veces nos jactamos de nuestra justicia, nos jactamos de que es que yo he sido buen cristiano, es que yo he servido, ¿por qué Dios me permitió esto? Pero hasta que Job no se rindió por completo a Dios, hasta que Job dijo, perdóname Dios, me rindo, solo tú eres justo, hasta ese momento terminó su proceso. Yo pienso que igual con nosotros, hasta que no aprendamos a rendirnos y acercarnos más a Dios, es cuando de verdad termina nuestro proceso. El cuarto y el último paso que yo recomiendo cuando Dios no contesta tus oraciones es obedece a Dios en lo que sigue. Hablando específicamente de Job, cuando terminó su proceso, Dios le dijo a Job que orara por sus amigos, que orara por esos amigos que lo estaban acusando, que lo estaban juzgando, que lo estaban condenando, que le estaban diciendo, Job, tú estás mal, tú hiciste mal. Esos amigos que lo estaban fastidiando por tantos días, Dios le dijo a Job, ora por ellos. Y no puedes orar por alguien genuinamente que te ha estado fastidiando, que te ha estado haciendo tanto mal, sin primero perdonarlos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es que a veces, para culminar tu proceso, Dios nos pide cosas difíciles. Y uno de ellos es que perdonemos. Porque el proceso es del carácter. Y una forma de calibrar tan grandemente el corazón es cuando Dios nos pide que perdonemos a quienes nos hicieron mal. Tal vez dentro de tu proceso fracasó tu negocio porque alguien te hizo mal, alguien te traicionó. Tal vez un médico hizo un error que produjo la enfermedad, la muerte de alguien. Qué sé yo, hay tantas ofensas fuertes que vivimos, cosas que nos hace la gente. Y muchas veces para culminar nuestro proceso, Dios nos pide que los perdonemos y que oremos por ellos. Pudiera ser que Dios te pida que ores por esa persona que te traicionó, por esa persona que te defraudó, que te hizo mal, por esa persona que por culpa de él o de ella tú estás donde estás, por esa persona que dañó a tu familia, por esa persona que hirió tus sentimientos. Dios te pide que los perdones y que ores por ellos. Para continuar es necesario obedecer a Dios. Y Dios muchas veces nos pide cosas difíciles, como perdonar a los que desgarraron nuestra vida, a los que descuartizaron nuestro corazón, a los que fueron un fastidio para nuestra vida. Dios nos pide que los perdonemos y que oremos por ellos. Ya sé, no es una noticia tan agradable escuchar eso. Queremos reposar y remojarnos en
en la angustia, en el rencor, en la depresión. Pero si queremos continuar, si queremos avanzar, no quedarnos tirados, pero volvernos a levantar, es necesario obedecer lo que Dios nos pida. Si alguien vivió un proceso muy difícil, que no creo que nadie de nosotros ha llegado a vivir ese nivel de proceso, fue Job. Pero el final de Job fue mucho mejor que su comienzo. Y estoy seguro que tu final será mucho mejor de lo que estaba tu vida antes de este proceso. Tu final será mucho mejor. Pero yo te animo que para continuar, primeramente, no te ofendas con Dios. Cree que Él es bueno. Número 2, que tus fracasos del pasado no te hagan dudar ni creer menos en la palabra de Dios, sino que hay una rendición total donde confías 100% en Él. Número 3, que aproveches este desierto para acercarte más a Dios. Y número 4, que obedezcas todo lo que Dios te pida. Y eso incluye perdonar a los que te hicieron mal. ¿Es difícil? Increíblemente difícil. Creo que es lo más difícil cuando caminas con Dios. Atravesar los procesos y superarlos es lo más difícil. Pero Dios está contigo porque tu final es mucho mejor. Este proceso es necesario para sacar el oro y lo genuino que Dios puso en ti. Muy difícil, pero tú lo puedes porque Dios está contigo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.